Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video haremos un repaso de los temas que irían para nuestro bimestral de aritmética. Recordar los temas a tratar serán conjuntos, operaciones con conjuntos e introducción a la lógica proposicional. Entonces voy a compartir pantalla para poder iniciar con nuestro repaso. Entonces, recordando los temas a tratar, conjuntos, operaciones con conjuntos e introducción a la lógica proposicional. Recordar que el conjunto es una agrupación, reunión o colección de objetos debidamente determinados. Tienen una característica o tienen características en común. La notación de los conjuntos lo podemos hacer a través de dos formas. La primera, a través de llaves, donde el nombre del conjunto lo colocamos en letra mayúscula y dentro de las llaves los elementos en letra minúscula. Si lo hacemos a través de los diagramas de Ben-Euler, el conjunto universal, que es la U, debe ir dentro o debe ser representado por un rectángulo, y dentro del rectángulo irían los conjuntos, de preferencia que sean círculos. Los elementos dentro de estos círculos deben portar un punto a su lado izquierdo, es decir, el ancla. ¿Sí? Si no poseen el ancla, los elementos no están bien escritos dentro de los diagramas de Ben-Euler. La relación de pertenencia nos indica si un elemento pertenece o está dentro de un conjunto o no. Si está dentro del conjunto, lo simbolizamos con la letra E. Y si no está dentro del conjunto, lo colocamos una tacha a la E para que nos indique que no pertenece. Veamos un ejemplo. Si tengo el conjunto C, tengo un conjunto de frutas, podemos observar un plátano, una fresa, una pera, una naranja, una manzana y un racimo de uvas. Entonces veamos. La fresa pertenece o está dentro del conjunto C. Vemos que sí, por lo tanto le colocamos la E, que sí pertenece al conjunto C. Observamos, la guanábana está dentro del conjunto C. No está dentro del conjunto C, por lo tanto no pertenece. Colocamos una E con una tacha. Las uvas están dentro del conjunto C. Si están, por lo tanto, colocamos la letra E. El aguaimanto está dentro del conjunto C. Observamos que no está y por eso colocamos una E con una tacha. Si recordamos, si pertenece, si está dentro del conjunto, simbolizamos con una E, que significa que sí pertenece. Y si no se encuentra, tachamos la E, indicando que no hay relación de pertenencia. El cardinal lo representamos con la letra N minúscula y representa o nos indica la cantidad de elementos que hay dentro del conjunto. Por ejemplo, en el conjunto A tenemos un pentágono, un rombo, un cuadrado y un rectángulo. ¿Cuántos elementos podemos observar? 4. Entonces, el cardinal del conjunto A es 4. Vemos otro ejemplo, el conjunto B. Vemos 8 anclas, es decir, hay 8 elementos. Pero podemos observar que hay elementos que se repiten, como la letra A y la letra D. Si un elemento se repite, lo debo tomar como uno solo. Por lo tanto, en vez de la A tomarlo como 3, lo tomo como 1. Tomo la B, tomo la C. La D se repite 2 veces, pero la tomo como una sola. Tomo una D y tomo una E. Entonces, en total, existirían 5. El cardinal de B sería 5. Recordar que así se repitan, lo debo tomar como uno solo. Un conjunto se puede determinar de dos formas. Por extensión, cuando nombramos cada uno de los elementos. Por ejemplo, el conjunto A, el pentágono, el rombo, el cuadrado y el rectángulo. El conjunto B, los números 2, 4, 6, 8 y 10. Y por comprensión, cuando lo representamos o lo nombramos señalando una característica o propiedad. Del conjunto A serían que son figuras geométricas. Del conjunto B, podemos decir que son números pares y que están entre 0 y 2. ¿Cómo reconocemos que estamos en presencia de un conjunto? Por comprensión, es que siempre va a comenzar con X tal que X. Si son números, debemos indicar a qué conjunto pertenece. Como son enteros y positivos, son números naturales. Son pares y están entre 0 y 2. Recordar, si son números, siempre debo indicar a qué conjunto pertenece. Naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales, los reales, los imaginarios. Siempre debemos colocar a quién pertenece.
Si tuviéramos el conjunto A, quedaría x tal que x es una figura geométrica. Recordar, siempre que comience con x tal que x, está por comprensión. ¿Cuáles son las clases de conjuntos que podemos tener? Un conjunto vacío es cuando no tiene ningún elemento. Y lo denotamos con un 0 con una tacha o dos llaves sin ningún elemento. Tenemos también el conjunto unitario, es decir, posee un solo elemento. Si los elementos los podemos contar y tienen un fin, lo llamamos un conjunto finito. Por ejemplo, las vocales. Pero si no los podemos contar, es decir, no tienen fin, lo llamamos infinitos. Un ejemplo muy usado serían los números, ya que todos los números son infinitos. El conjunto universo lo representamos con la letra U, se coloca entre un rectángulo y es el que está formado, el que representa todos los elementos a los que hace referencia, es decir, es el todo. Por ejemplo, si tengo un conjunto que representa a los piuranos, ciudadanos de Piura en el norte del país, ciudadanos de Lima, acá en el centro del país, o los ciudadanos de Tacna, en el sur del país, ¿cuál sería lo común entre todos? Que son ciudadanos del Perú o que son peruanos. Por lo tanto, el conjunto universo sería peruanos, por eso lo colocamos en un rectángulo. Y dentro de este rectángulo universo, colocamos los demás conjuntos, los piuranos, los limeños y los tacneños. Relación de conjuntos. Un conjunto puede estar incluido dentro de otro. Por lo tanto, lo simbolizamos con una C alargada. Si no está incluido, tachamos la C. Veamos el ejemplo. Tengo el conjunto F, el conjunto V, el conjunto A y el conjunto R. Yo puedo decir que el conjunto A está incluido en el conjunto F. Recordar, y muy importante, la inclusión o la relación de inclusión pertenece a los conjuntos y los subconjuntos. La relación de pertenencia le pertenece solamente a los elementos. Por ejemplo, podemos ver que el conjunto A está incluido dentro del conjunto F, pero yo puedo decir que el limón como elemento pertenece al conjunto A. Entonces debemos tener precaución al usar la pertenencia y la inclusión. Pertenencia solo para los elementos, inclusión solo para conjuntos y subconjuntos. Dos elementos o dos conjuntos podemos decir que son iguales si sus elementos son los mismos. El símbolo que los representa es el símbolo de la igualdad, pero si los elementos son distintos, los llamamos conjuntos disjuntos. Y su símbolo es el símbolo de la igualdad con una tacha. También tenemos el conjunto potencia. ¿Y quién es el conjunto potencia? Simplemente es el conjunto que me agrupa a todos los subconjuntos. Es decir, si me da un conjunto, debo hallar todos los subconjuntos. Lo represento con la letra P. Y entre paréntesis, el conjunto. Veamos, ¿cuál es el conjunto potencia? O también podemos decir, ¿cuáles son los subconjuntos de A? Entonces, para hallar los subconjuntos de A, comenzamos y decimos, si eliminamos los elementos 2 y 4, nos queda la nada, el vacío. ¿Y cómo representamos el vacío? Con un 0, con una tacha. Si eliminamos el elemento 4, nos queda el subconjunto 2. Y si eliminamos el elemento 2, nos queda el subconjunto 4. Y si no eliminamos ninguno, nos queda el subconjunto 2 y 4. Como podemos observar, nuestro conjunto potencia tiene 4 subconjuntos. Puedo indicar que el cardinal, el conjunto potencia, es 4. Pero existe un método a través de una fórmula para poder hallar el cardinal. ¿Y cuál es la fórmula? La siguiente. 2 elevado a la n. ¿Y quién es n? La cantidad de elementos del conjunto. El 2 es una constante, siempre va a estar allí. El que va a cambiar es el exponente. Vamos a hacerlo con el mismo ejemplo anterior, el mismo conjunto. Nos dio 4. Veamos a través de la fórmula, nos da 4. El conjunto es 2 y 4, tiene dos elementos. Lo sustituyo en la base. 2 como constante, y como tiene dos elementos, lo elevo a la 2. Y 2 a la 2 me da 4. Al momento de nos indiquen el cardinal del conjunto potencia, lo puedo hacer de las dos formas. El resultado siempre va a ser el mismo. ¿Qué operaciones puedo tener entre los conjuntos? Puedo tener
la unión de conjuntos cuyo símbolo es una U. ¿Qué quiere decir la unión? Que voy a tomar todos los elementos de los dos conjuntos. Así sean conjuntos disjuntos, es decir, conjuntos que no tienen nada en común, los uniría, haría una sola lista. O si tienen algún elemento en común, también los uniría todos, aunque no repetiría, porque los tomo como una sola vez. La intersección sería todo lo contrario. La intersección es una U al revés. La intersección debería ser los elementos que se repiten tanto en A como en B, los que son comunes. Veamos la representación gráfica para verlo de otra forma. Si tenemos elementos o conjuntos que tienen algunos elementos en comunes, eso sería la intersección, por eso está pintado de azul. Si los conjuntos son disjuntos, es decir, no tienen ningún elemento en común, la intersección va a ser siempre el vacío. Si hay inclusión de conjuntos, es decir, un conjunto dentro del otro, la intersección sería el conjunto que está dentro. Otra operación es la diferencia. La diferencia la representamos con el signo menos, el signo de resta. Si tengo un conjunto A y un conjunto B y me piden la diferencia de A menos B, sería todo lo que tiene A, pero no lo que tiene B. Es decir, todo A sí, pero B no. Y si tengo B menos A, sería todo lo que tiene B, pero no lo de A. En la diferencia no se cumple la propiedad conmutativa, así que es diferente. A menos B no es igual a B menos A. Veámoslo de forma gráfica. Si tengo dos conjuntos que tienen elementos en común, solo A. Y voy a eliminar todo B, no pinto B, es decir, todo el círculo azul no lo voy a pintar. Por eso quedaría solo en verde. Si tengo conjuntos disjuntos, solo A pero no B, solamente pinto A. Y si tengo inclusión de conjuntos, sería A sí pero B no, no pinto B. Y dejo solamente pintado al conjunto A. Otro tipo de diferencia puede ser la diferencia simétrica. La representamos con un triángulo. ¿Y qué indica la diferencia simétrica? Que voy a tomar la unión de los conjuntos, pero no la intersección. Veamos, si tenemos nuestros conjuntos, tomo la unión más no la intersección. Por eso la dejamos en blanco. Y por último tenemos el complemento de un conjunto. Es la única operación que se realiza entre el conjunto y el conjunto universal. Lo representamos con la A con una coma y se lee A'. Algunos autores le colocan una C indicando A complemento o complemento de A. ¿Y qué sería? A' va a ser igual al conjunto universo menos A. Gráficamente sería, si el conjunto universo es el rectángulo y A es el círculo, vamos a pintar todo menos el círculo. Por lo tanto, todo lo que está en verde sería A', porque es lo que le falta al conjunto A para llegar a ser el universo. Un tema muy importante dentro de la matemática es la lógica proposicional. Recordar que vamos a trabajar con proposiciones y la proposición es una oración. Debe tener sujeto, verbo y predicado. Entonces, es una oración que se caracteriza por tener la propiedad de ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. La oración es verdadera o falsa, pero las dos al mismo tiempo no puede. Por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió América, podemos indicar que es verdadero. Lima fue fundada en 1780, totalmente falso. Y tengo, ¿quién tocó la puerta? Indicamos que no es proposición. Recordar que para ser proposición no puede ser ni pregunta, ni exclamación, ni órdenes, ni enunciados. Cuando veamos un enunciado, una pregunta, una exclamación o una orden, indicamos que no es proposición. ¿Cómo escribimos nuestras proposiciones o nuestras oraciones al lenguaje matemático, al lenguaje simbólico? A través de las variables proposicionales. Y estas comienzan a partir de la letra P. Entonces sustituiremos la oración por una letra. Veamos, 2 es un número primo, es una oración, y lo vamos a sustituir por la primera letra, que sería P. Y le asignamos
un valor de verdad, verdadero o falso. Como es verdadero, coloco V. Colocamos otra oración. El conjunto vacío tiene un elemento. Como son oraciones distintas, le corresponde la siguiente letra, que sería Q. Como esto no es cierto, porque el conjunto vacío no tiene elementos, le colocamos F. Entonces, las letras corresponden a cada oración y debemos indicar el valor de verdad, si es verdadero o si es falso. ¿Qué tipos de proposiciones podemos tener? Tenemos dos tipos de proposiciones. Las simples o atómicas son aquellas que no tienen conectores. ¿Sí? Recordar los conectores en comunicación: y, por, para, porque, en, entre, sin embargo, más, etc. Ni el adverbio de negación, que en este caso sería no. Por ejemplo, Júpiter es más grande que el planeta Tierra. Tiene sujeto, verbo y predicado. No hay ningún conector. 12 es un número divisible entre 3. Igual, no tenemos conectores, por lo tanto es simple. Cuando tengo un conector que me enlaza dos o más oraciones, estas proposiciones serán compuestas o moleculares. Vemos un ejemplo, dice. Machu Picchu se ubica en Cusco y fue construida por los incas. Tengo el conector I, que me une dos oraciones. ¿Cuáles son estas dos oraciones? Que Machu Picchu se ubica en Cusco y que fue construida por los incas. Veamos otro ejemplo. La Luna es el satélite del planeta Tierra y Phobos es un satélite de Marte. Igual, volvemos a encontrar nuestro conector I, que me une dos oraciones. La primera, que la Luna es el satélite del planeta Tierra, y la segunda, que Phobos es un satélite de Marte. Entonces, siempre que encontremos un conector, estamos en presencia de una proposición molecular o compuesta. Y si no hay conector, estamos en presencia de una simple o atómica. El conector es el que nos va a indicar qué tipo de proposición tenemos. Las tablas de verdad. Son cuadros de doble entrada, tenemos filas y columnas, que nos permiten determinar el valor de verdad de un esquema molecular. Cada conector lógico tiene una tabla de verdad relacionada, la cual estudiaremos a continuación. Veamos, el primer conector es la conjunción. Se representa con una V al revés. Y son aquellas proposiciones unidas por el conector I y u otras expresiones. ¿Qué indica el conector I? Nos indica que serán verdaderos solamente cuando las dos proposiciones o las dos oraciones son verdaderas. Si una es falsa, va a ser falso. Todo que tenga el conector I, la primera debe ser verdad y la segunda verdad para ser verdadero. Por ejemplo, si yo digo, Ana estudia y trabaja, estoy afirmando que está estudiando y está trabajando. Por lo tanto, si una de ellas es falsa, todo lo demás será falso. Lo contrario de la conjunción es la disyunción y su símbolo es una V. Y son aquellas proposiciones que están unidas por el conector O u otras expresiones equivalentes. En la disyunción será falso si solo si ambas son falsas. Para lo demás, todo será verdadero. Otro conector, otro conectivo lógico, es el condicional, cuyo símbolo es una flecha que apunta hacia la derecha. Y son aquellas que se relacionan mediante el conectivo lógico. Si aquellas oraciones que comienzan en sí y luego con un entonces o expresiones equivalentes. Muchas veces el entonces puede ser sustituida con la coma. Entonces, un condicional será falso solo cuando la primera oración es verdadera y la segunda es falsa. Para lo demás, todo será verdadero. El bicondicional es una flecha en ambos sentidos y son aquellas que las une el conectivo sí y solo sí. Tengo una oración, sí y solo sí, la otra oración, o las expresiones equivalentes.
Y el bicondicional será verdadero siempre y cuando las dos oraciones tengan el mismo valor de verdad. O son verdaderas o son falsas, para que sean verdaderos. Para lo demás será falso. Tenemos otro tipo de disyunción llamada disyunción fuerte, cuyo símbolo es un triángulo. Y son aquellas que se relacionan mediante el conectivo lógico o, una oración o y otra oración, o expresiones equivalentes. También podemos conseguirla como o bien o bien. Una disyunción fuerte será verdad siempre y cuando ambas oraciones tengan sentidos distintos. Primera verdadera, segunda falsa, primera falsa, segunda verdadera. Serán verdaderas. Para lo demás serán falsos. Y tenemos el último que es la negación, cuyo símbolo es una virgulilla. Y es aquella que hacen uso del adverbio no o de sus similares. No, ningún, no es, ¿sí? Todo eso hace referencia a la negación. ¿Y qué hace la negación? Cambia el sentido de verdad. Si era verdadero, ahora es falso. Si es falso, ahora es verdadero. Y el símbolo de negación se coloca del lado izquierdo de la variable. Veamos un resumen de esta tabla. Acá tenemos en la conjunción, verdad, si ambas son verdades. En la disyunción, falso, si ambos son falsos. En el condicional, falso, si la primera es verdadera y la segunda falsa. En el bicondicional es verdadero si ambas son iguales. Y en el disyunción fuerte es verdadero si ambas son distintas. Esta tabla la pueden descargar, la pueden imprimir, la pueden copiar y nos será útil para nuestro bimestral. Y recordar, ¿cuántas filas va a tener nuestra tabla? La vamos a realizar, lo vamos a conocer a través de la fórmula 2 elevado a la n. ¿Y quién es n? La cantidad de proposiciones que tengamos. Como tengo P y Q son 2 y 2 a la 2 es 4. Por eso va a tener 4 filas. Que no se nos olvide. 2 a la n para saber la cantidad de filas y que va a tener mi tabla de verdad. Veamos algunos ejercicios. Dice, indica si es verdadero o falso las siguientes expresiones. Tenemos, la capital del Perú es Lima. Hablamos que es verdadero. 5 más 4 es 8. Es falso porque 5 más 4 es 9. El ángulo recto mide 90 grados. Es correcto. Es verdadero. 14 es un número primo. 14 es un número compuesto porque es divisible entre 7, entre 2, entre 14 y entre 1. Por lo tanto es compuesto. El patrón sería VF, VF. La opción B. Vemos el siguiente. Si el conjunto M igual 19 punto y coma 2A menos 1 es unitario, los conjuntos P 5B más 3, 28 y el conjunto Q 43 punto y coma 3C menos 8 son iguales, calcula el valor de A más B más C. Ok, la primera información que nos dan es que el conjunto M es unitario. Recordar que si es unitario debe tener un solo elemento, lo que nos indica que los elementos del conjunto M deben ser iguales. Entonces igualo 19 igual a 2A menos 1. Ese 1 está restando, pasa a sumar, queda 20. El 2 está multiplicando, pasa a dividir, por lo tanto A es igual a 10. Tengo ahora que me dice que los conjuntos P y Q son iguales. Si hay igualdad de conjuntos, quiere decir que sus elementos son iguales. Entonces, el primer elemento de P, que es 5B más 3, debe ser igual al primer elemento de Q, que es 43. Y el segundo elemento de P, que es 28, debe ser igual al segundo elemento de Q, que es 3C menos 8. Y resuelvo. Digo, 5B más 3 igual a 43. El 3 está sumando, pasa a restar. 43 menos 3 es 40. El 5 está multiplicando, pasa a dividir. 40 entre 5 nos da 8. Ahora lo hacemos con el segundo elemento. 28 es igual a 13 menos 8. Este 8 que está restando pasa a sumar al otro lado. 28 más 8, 36, igual a 13. El 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y 36 entre 3 nos da 12.
Ahora hallamos la suma de A más B más C, es decir, de 10 más 8 más 2. Si sumo nos da 30. Recordar, si nos dicen que un conjunto es unitario, igualamos los elementos del conjunto. Si nos dicen que dos conjuntos son iguales, el primer elemento son iguales, los primeros elementos, y los segundos elementos también serán iguales. Veamos otro ejercicio. Dice, observa el diagrama e indica la cantidad de enunciados que son verdaderos. El primero, el conjunto A no es vacío. Es correcto porque hay elementos dentro del conjunto A. Nos dice, el segundo, 10 pertenece a B y 3 pertenece a C. Vamos a corroborarlo. 10 pertenece a B, sí, porque está dentro del triángulo. Pero 3 como elemento pertenece a C. Es falso porque pertenece al subconjunto 3. Por lo tanto es falso. Los elementos de C son 7 y el subconjunto 3. Veamos, en el hexágono tengo solamente el 7 y el subconjunto 3. Por lo tanto es verdadero. En la cuarta me dicen, el conjunto de B es finito. Todos los elementos que están en el triángulo los puedo contar. Por lo tanto es finito. Y me dice, el subconjunto A, recordar que cuando me dice el subconjunto, debe tener doble llave. Tanto el inicio como el cierre. No está contenido en A. Es falso porque el subconjunto A4 sí está en A. Por lo tanto sería VF, VVF. Veamos otro ejercicio. Dice, si P es verdadero y Q es falso, determina la siguiente expresión. Negación de P y Q. Dicen si es verdadero o si es falso, no se sabe o no aplica. Copiamos, vamos a tener esta tabla, y copiamos nuestra proposición lógica, nuestra fórmula lógica. Nos dicen menos P. ¿Ok? Si P es verdadero y es negación, me cambia el sentido. Ahora, en vez de ser verdadero, va a ser falso. Y nos dicen que Q es falso. Y nos piden la conjunción. Entonces voy a mi tabla, ¿dónde está la conjunción? Y la busco. La conjunción, esta que tenemos en este momento. Voy a hacer un poco más grande para que poderlo detallar mejor. Ahora sí. ¿Qué tengo? Que la primera es falsa y la segunda es verdadera. Entonces, me voy a mi casilla. La primera es falsa y la segunda es verdadera. Por lo cual me indica que esa expresión es falsa. Sería la... Recordar, es verdadero, pero como tengo una negación, me cambia el sentido de verdad. De verdadero pasa a falso. Q es verdadero. Tengo una conjunción, me voy a mi tabla. Primero verdadero, segundo falso, es falso. Muy bien, entonces recordar siempre tener la tabla a la mano para poder realizar los ejercicios. Veamos otro. Dice, observa el siguiente diagrama y escribe V si es verdadero o F si es falso según corresponde. Tengo A unido B, es decir, todo el rectángulo morado y el círculo. Todos los números que estén allí será la unión. Tengo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son los mismos, por lo tanto es verdadero. Me dice A unido C. Quiere decir, todo lo que esté dentro del rectángulo morado y el rectángulo verde. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cuento el 11 y el 12 porque B está incluido en A. Por lo tanto es verdadero. Si intersecto B, que es el círculo, con el rectángulo, debe dar vacío porque no tienen nada en común. Y me dicen si es diferente al vacío, por lo tanto es falso porque es el vacío. Y me dicen si B lo uno con C, es decir, todo lo que está en el círculo con todo lo que está en el rectángulo verde. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. El 13 no, porque no pertenece ni al círculo ni al rectángulo verde. Por lo tanto es verdadero, ¿sí? Estar pendiente de cada uno de los elementos que podamos encontrar en los conjuntos. Tenemos lo siguiente, nos dice, si tenemos los siguientes conjuntos, A, 2x, tal que x pertenece a los naturales, y x es mayor que 3, pero menor que 11. Y el conjunto B, x, tal que x pertenece a los naturales, y x es mayor que 5, pero menor que 3. Lo primero debemos ver cuáles son los valores que puede tomar x. En el primero, en el A,
Como es mayor que 3 y menor que 11, no los tomo, estaría entre el 4 y el 10. ¿Y qué valores puede tomar X en el B? Como están entre 5 y 13, sin tocar los extremos, estaría entre el 6 y el 12. Ahora veo que en el conjunto A tengo un 2X, es decir, cada valor debo pasarlo por el 2X. Y digo, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12, 7 por 2, 14, 8 por 2, 16, 9 por 2, 18 y 10 por 2, 20. Veo el conjunto B. Como tengo solo la X, los mismos valores será el conjunto. Tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos mandan a hallar la intersección. Recordar que la intersección son los comunes, es decir, los que se repiten en ambos conjuntos. Lo que se repite el 8, se repite el 10 y se repite el 12. No se repite ninguno más. Entonces, por lo tanto, la intersección de A con B es 8, 10 y 12. Recordar, cuando tenemos conjuntos por comprensión, debemos estar pendientes si tenemos alguna fórmula para poder colocar los valores que puede tomar X. Ok, veamos, ¿cuántas proposiciones simples hay? Recordemos que proposición simple es aquella que no tiene conector. Juan toma agua. Juan toma agua, sujeto, verbo, predicado. Es una proposición simple. ¿Qué hora es? Vemos que es una pregunta y recordamos, todo lo que sea pregunta no es proposición. La tercera, auxilio. Está entre signo de exclamación, es una admiración. Por lo tanto, no es proposición. Y tenemos la cuarta, Pedro almuerza. No tiene conectores, por lo tanto es una proposición simple. Tenemos dos proposiciones simples. Recordar, pregunta, lo que está en signo de exclamación, órdenes y enunciados no son considerados proposiciones. Veamos otro ejercicio, dice. Marca la alternativa que represente la región sombreada. Podemos ver que lo que no está sombreado es la diferencia simétrica. Es decir, la unión sí, la intersección no. Como lo que está sombreado es todo lo restante, podemos decir que es el complemento de la diferencia simétrica. ¿Por qué? Porque es lo que le falta a la diferencia simétrica para hacer el conjunto universal. Por lo tanto, la respuesta es la C. A ver, veamos la siguiente. ¿Cuál es la negación de la siguiente expresión? Juan no tiene moto, pero sí auto azul. Si es la negación, está negativo pasará a positivo. Entonces Juan sí tiene moto. Juan tiene moto. Pero si tiene auto azul. Si tiene auto azul, su negación sería que no tiene auto azul. Por lo tanto, sería Juan tiene moto, que es la negación de Juan no tiene moto, y no auto azul, porque es la negación de que sí tiene auto azul. Veamos uno más, nos indica. Observa la figura y completa con los símbolos. Pertenece, no pertenece, inclusión o no está incluido según corresponda. Recordar, la relación de pertenencia solo para los elementos. La relación de inclusión solo para conjuntos y subconjuntos. Vemos, el subconjunto 6D pertenece a B. Está dentro del rectángulo, dentro del cuadrado morado, por lo tanto sí pertenece. Si yo hago mis subconjuntos, 6D es uno de los que forman parte de B y por lo tanto sí está incluido. 6 como elemento, ¿pertenece a A? Sí pertenece a A, coloco la E. 7 como subconjunto, ¿está incluido en B? 7 pertenece a C. No hay ningún 7 en B, por lo tanto no está incluido. Ahora, el conjunto R, en este caso, perdón, el elemento R, pertenece al conjunto C. Recordad, elementos, pertenencia. Vemos que no pertenece, pertenece al conjunto B. Por eso le coloco el símbolo de no pertenece. Ahora, el subconjunto N, Q y 1. ¿Está incluido en B? Voy en B y tengo N, Q y 1. Es decir, me forman un subconjunto. Para hacer el conjunto de potencia, N, Q y 1 es un subconjunto. Por lo tanto, sí está incluido. Ahora, ¿el elemento A pertenece al subconjunto AB? Sí pertenece. Recordad, los elementos pueden pertenecer a conjuntos o a subconjuntos. En la tercera columna tengo conjuntos, por lo tanto son inclusiones. A está incluido en B.
no están incluidos. C está incluido en A, tampoco está incluido. Ahora, el conjunto vacío está incluido en A, sí está incluido. Recordar que el vacío, cuando decimos conjunto potencia, siempre eso es un conjunto del conjunto potencia. Así no aparezca, siempre va a estar allí, siempre va a estar incluido. Entonces terminamos con la frase del día. La paciencia, la perseverancia, el éxito y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito. Eso es muy importante. Ser paciente, tenernos paciencia, no desesperar. Ser perseverancia, ser constante, a pesar de tener días malos, continuar. Y el sudor, muchas cosas nos van a costar, pero lo vamos a saber valorar mucho más. Todo ello hace una combinación para poder obtener lo que nos propongamos. De esta forma hemos terminado el repaso del día de hoy. Pero no tengan un excelente día. Sí, por favor, a tomar las precauciones con lo de la pandemia, lavado de manos y uso de mascarilla. Lo importante es la salud para muy pronto podernos volver a ver en nuestra institución. Que tengan un bendecido día.